en la presencia con Dios, aliste su Biblia para que podamos leer la palabra. Los invito a que leamos Salmos 32. Por favor, busquen allí en su Biblia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es importante pedir perdón a Dios y estar en paz con Él, hermanos. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar y exaltar a nuestro Padre Celestial. Dispóngase allí. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, disponemos nuestros corazones para exaltarte, para adorarte, Señor, para glorificarte. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este momento, Señor, escuchando la palabra a través de este medio virtual, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que pasan en el mundo, Señor, tú nos das oportunidades de leer, de escuchar, de seguir tu palabra, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios santo y poderoso, Señor. Gracias porque tú cada día nos das una nueva oportunidad, Señor, para caminar, para ver, para respirar, Señor. Día a día nos das oportunidad de levantarnos y poder adorarte. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu amor y tu misericordia, Señor. Hermano, disponga su corazón para adorar al Señor, para entrar en su presencia. No deje que nada lo distraiga, no importa dónde estemos, en el lugar que estemos, allí en ese lugar, disponga su corazón para adorar. Dígale al Señor que Él es su respirar, que Él es todo para usted. Disponga su corazón para adorarle. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Padre Santo. Así es, Dios, estamos ante ti, Señor, una vez más, un día más, Dios. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy, Dios. Perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tus palabras. Vamos, levanta tu voz. Vive Así es. en mí. Tú eres mi pan, Señor, mi vida, Dios. Tú eres mi pan, Señor. La fuente de agua viva, Dios.
Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, oh, y yo te anhelo, Señor. Yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Vamos, levanta una vez más tu voz. Y yo, te anhelo, Señor. Así es, Señor. perdido sin ti. Perdido sin ti, perdido sin ti. Sin ti estamos perdidos, Dios. Estamos perdidos sin ti. Ayúdanos a encontrar el camino, Dios. Perdido sin ti. Ayúdale, Señor, a volver a casa, Dios. Perdido sin ti. Nuestro corazón te anhela, Dios. Te anhelo, Señor. Ahí donde está usted, mi hermano, en su casa, disfrute la presencia del Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Yo te anhelo, Señor. Oh, yeah. Yo te anhelo, Señor. Canta una vez más. Ayúdame a levantar nuestras voces al Señor. Y yo, te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Así es, Dios. Sin ti, Señor, estamos perdidos, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos un día más, Señor. Para muchos es algo normal, Dios, pero para nosotros no, Señor. Es un día más en el que nos muestras, Dios, que podemos seguir mejorando, Señor, que podemos dar más de nosotros, Dios. Un día en el que podemos, Señor, decir: te entregamos una nueva alabanza, Dios. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte
una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué Bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Vamos, levanta tu voz, dice. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero estar todito este tiempito, porque estoy acostumbrado. Vamos, levanta tu voz ahí donde que estás. mañana amaneceré. Pero qué Bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Pero Qué bueno que tengo un día más, no tiempo de quejarme. qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Díselo. Un día más te adoro, Dios. un día más Te adoro, Dios. un día más Te adoro, Dios. un día más. Vamos, levanta tu voz. Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para creerte. Un día más para estar apegado a ti. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más. No tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. un día más. Te adoro, Dios. Un día más. Te adoro, Dios. Un día más. Te Te adoro, adoro, Dios. Un día más. Te adoro, Dios. Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para
creerte, un día más para estar apegado a ti. Así es, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor. Gracias por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor, podemos sentirte, Señor. Bueno, hermano, y ya después de la adoración, lo invitamos a que tome su Biblia. Vamos a recibir la palabra del Señor, que tiene como nombre Levántate y resplandece. Entonces le damos la bienvenida a nuestro pastor, que es quien va a dar la palabra el día de hoy. El Señor les bendiga grandemente a todos los que nos ven, los que están conectados en este momento. Gloria a Dios por este tiempo, como dice la canción, este tiempito, que es agradable, al menos un pequeño tiempo con Dios es realmente muy importante. Así que bienvenidos en este momento, damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a tener un momento de oración allá donde se encuentra. Yo sé que este nuevo aislamiento siempre incomoda, siempre se hace difícil, pero nos queda es aferrarnos a la mano de Dios, y así que les invitamos a que nos mantengamos siempre tomados de la mano de Dios. Dios permite también todo esto con un propósito, que el ser humano busque la presencia de Dios. Porque cuando estamos bien, pues se nos olvida a Dios. Y cuando ya vienen las dificultades, entonces ya corremos a Dios. Pero Dios es tan amoroso que Él siempre tiene los brazos extendidos para recogernos. La palabra dice que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos, ni su oído se ha tapado para escucharnos. Siempre va a estar ahí Dios como el buen Padre que es, como el Padre amoroso que es. Vamos a orar en esta mañana, damos la gloria a Dios, gracias por los chicos de la alabanza, bendito sea el nombre de Dios, y Dios hará cosas grandes con cada uno de nosotros. Padre, oramos en este bello día, en esta mañana, ponemos en las manos de Dios todas las cosas, Señor, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, Señor, nuestra vida social, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestro hogar, Señor. Hemos venido ayunando por la familia, Señor, y el tema es: mi familia le pertenece a Dios, y declaramos palabra de vida sobre ellos, Señor, que ellos van a llegar a los pies de Cristo, nuestras familias, cualquiera de ellos que sea, Señor, si es un tío, si es un primo, si es un abuelo, si es un hijo, si es un padre, si es un sobrino o un nieto, Señor. Hoy ponemos en las manos tuyas esta palabra para que Dios nos bendiga muy abundantemente, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra a ti en este día, Padre, y te ponemos delante de tu presencia nuestro hermoso país, Colombia, Señor. Es una tierra hermosa, una tierra bella. Señor, ponemos delante de ti quienes la gobiernan, Señor. Te pedimos, Dios, que le des sabiduría, entendimiento, que quite toda injusticia de ellos, Señor. Señor, porque son seres humanos que fallan, pero también son personas que no conocen de Dios, Señor. Y en ellos, pues, les es difícil aplicar la justicia. Pero Dios puede obrar, Señor, a través de el pueblo de Dios cuando se ora y se clama. Oramos, Dios, para que tomes control de este bello país, tomes control de cada persona que vive en esta tierra, aún nuestros hermanos venezolanos que han tenido que desplazarse de su tierra para venir a una mejor vida a este país, Señor. Oramos por Venezuela también. Mira la crisis humanitaria, social, política que hay y económica que hay en Venezuela, Padre. Mira, Señor, ese dominio de este hombre que está allí, Señor, sentado en ese trono, Señor, y no, Señor, quiere
puede salir de ahí, pero Dios obrará en beneficio de ese país. Solo pedimos misericordia por ese hombre, Señor, y quienes están con él, Señor, para que Dios toque el corazón de esos hombres y se arrepientan de lo que están haciendo, porque están desplazando a su gente de su patria, Señor. Pero oramos para que Dios se revele a ellos, Señor, y tenga misericordia de ese país y de quienes lo gobiernan en este momento, y declaramos palabra de vida, que Dios traerá un cambio nuevo a ese país, Señor de los cielos, y vendrá una democracia, Señor, para esa tierra que tanto está sufriendo y ha sufrido, Señor de la gloria. Y como iglesia nos unimos a orar y a clamar delante de Dios por esa nación hermana que está sufriendo, Señor. Gracias en esta mañana. Oramos igualmente por quienes están en los hospitales, allá por una u otra situación, para que Dios allá envíe palabra de vida, de arrepentimiento a esas almas, pero también palabra de sanidad sobre la vida de ellos. Envía palabras, Señor, y ellos sanarán, Señor de la gloria, pero envía arrepentimiento al corazón de esas personas, Padre. Y damos gracias por este momento especial que el Señor nos regala en esta bella mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, les bendecimos que están conectados. Gracias por apoyar. Le pedimos que comparta esos videos con personas, amigos de las redes sociales, y de esa manera hará que se extienda la palabra de Dios, más que el nombre de un hombre o de un pastor o de un líder cristiano, más que una congregación en especial. Es la palabra de Dios que debe correr como ríos de agua viva por el mundo. Entonces comparta, mis hermanos, conéctese, dele like, ahí un saludo igualmente, que para nosotros es también muy importante, y eso hará que, hermano, tengamos un mayor esfuerzo para lograr sacar cada culto virtual y cada culto que se haga en la iglesia a través de las redes sociales. Hoy vamos a compartir una palabra que yo creo que es muy importante y muy apropiada, que el Señor nos ha dado para compartirle a la iglesia, mirando los acontecimientos que se viven en el mundo entero, mirando las circunstancias que estamos atravesando actualmente, mirando los problemas que hay en la familia, los problemas que hay en la casa, en el hogar, los problemas sociales, los problemas de salud pública que existen, los problemas políticos que el mundo atraviesa, los problemas religiosos igualmente, y todo eso causa, hermanos, una fatiga, un cansancio en la vida espiritual, emocional de las personas, y por ello pues viene afectaciones aún de salud, problemas de nervios, problemas de aflicción también, podemos decirlo, en nuestro corazón, de depresión, y eso hace que las cosas sean difíciles. Pero Dios trae esta palabra para animarnos, para levantarnos en victoria, mis hermanos, para no quedarnos postrados, sino que el Señor dice esta palabra que quiero compartir en esta mañana, que se llama: levántate y resplandece. Esa es la palabra de Dios. Y si tú estás en una crisis profunda, en alguna situación de tu vida, tal vez de familia, emocional, tal vez debes mucho dinero, tal vez tienes problemas económicos porque no hay empleo, porque tienes un problema de familia igualmente, o un problema con los hijos, o ves que el mundo está atravesando una crisis profunda y lo que se espera son cosas peores, hermano, a esta palabra y amigo, Dios nos la trae para darnos ese aliento, ese ánimo de que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Así que, hermanos, estamos llenos de Dios y con confianza en el Señor, porque algo importante que hemos visto en este tiempo, y hablaba con mi esposa algo muy interesante, y el Señor nos daba algo a entender, y era que el mundo va hacia un caos total, hacia una destrucción, pero la iglesia cristiana es el tiempo que se levante, como dice esta palabra, es el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia, pero también en el tiempo de la iglesia, y Dios
Dios levantará aún en la tierra a su iglesia para luego levantarla hacia los cielos. Y mientras estemos acá, mis hermanos, en esta tierra, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar, así el mundo vaya de mal en peor. Pero tenemos esa confianza en el Señor. Si usted hace parte de la iglesia, tenga fe, tenga confianza que vamos a ir de lo poco hacia lo mucho. Vamos a ir de victoria en victoria, como dice la palabra del Señor. En el primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Así que espere cosas poderosas en el Señor. Estamos en un ayuno de 40 días. Hoy es el día 28 de ese ayuno y sabemos que Dios va a hacer cosas y está haciendo cosas poderosas. Y déjeme decirle, hermano, que Dios le va a sorprender con algo poderoso. Él ya está trabajando. Hemos visto testimonios y leído testimonios de hermanos que están haciendo el ayuno y el Señor los está levantando. Y déjeme decirle que Dios hará cosas grandes con su familia, con sus hijos, con su esposo, en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida económica. Por supuesto también Dios va a traer bendición, porque el obrero es digno de su salario, y si batallamos y guerreamos, Dios va a premiar esa batalla. Esto es para los que se levantan en favor de la familia, y entonces Dios va a responder, porque quiero decirle, amigo y hermano, que Dios es un Dios activo. Dios permanece trabajando, pero también Dios es un Dios proactivo, porque Dios decidió crear el mundo. Pero también Dios es un Dios reactivo, es decir, que ante una súplica de nosotros, Dios reacciona y se mueve en favor de su pueblo. Así que esta palabra es demasiado importante y se llama levántate y resplandece, hermano que nos ve, hermana que está ahí, amigo que nos ve, levántese de esa condición en que está, ciña sus lomos y salte para la gloria de Dios, que Dios le va a recompensar su esfuerzo, su lucha y su batalla y la fe que ha tenido para con el Señor. Y para ello vamos a leer Isaías, basados en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Y hay un título muy glorioso ahí en la Biblia Reina Valera del 1960, que para nosotros los cristianos es como la que rige, digamos, en conocimiento bíblico, y gloria a Dios por las demás traducciones, pero es importante que mantengamos una línea. Obviamente las demás traducciones nos ayudan para poder mirar otras palabras, otro sentido de lo que Dios quiere decir, pero la Reina Valera en general es como la que podemos regirnos por ella para no confundirnos. Dice la palabra, ahí hay un título en la Reina Valera que dice la futura gloria de Sión. Mire lo que viene para el pueblo de Dios. Y aquí dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice, levántate, mire esa palabra, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice la palabra. En el versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice el Señor, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Qué palabra tan impactante para nosotros, en ver al mundo como se encuentra, y Dios nos trae esta palabra y nos llena de fortaleza y nos da vida y nos da ánimo para proyectarnos en el Señor. El cristiano debe proyectarse. Así haya una guerra civil en el mundo, hermano, debe proyectarse hacia adelante, debe andar en los caminos de Dios, mis amados, porque tenemos la confianza en que Dios nos levanta a través de su palabra.
Y es importante mantenernos en la palabra de Dios. Así que el Señor nos ha llevado, mis amados, a un ayuno de 40 días por las familias. El centro o el núcleo de la sociedad y del mundo en que se vive es definitivamente la familia. Y en la familia y lo que la sociedad hace es el reflejo de lo que hay en la familia. Así que el mundo anda mal porque la familia no está bien. Se han perdido los valores de Dios, se ha dejado a Dios de lado y cada uno vive como quiere y como le parece. Pero para eso Dios ha dejado su palabra, para que a través de ella el hombre se rija y de esa manera tendrá un gran bienestar para su vida y para su familia. Y la palabra o lo que Dios o el propósito de Dios para este ayuno es: mi familia le pertenece a Dios. Así que declare esa palabra a su familia. Declarar es decir, anunciar, proclamar. Aunque esa palabra está un poco desgastada hoy día dentro del mundo cristiano, pero es válida esa palabra. Declare la palabra de Dios sobre su familia, que ellos van a conocer de Dios. Tal vez hoy tú ves a ese hombre borracho, tal vez ves a ese hijo en la droga, o haciendo daño, o haciendo males, pero tú lo vas a ver con los ojos de la fe, que es ver lo que no vemos, es como mirar lo que no se ve, pero estamos seguros de que Dios lo va a traer a nuestra vida. Esa es la fe, la confianza y la seguridad en que Dios lo va a hacer, y Dios va a cambiar ese hijo, Dios va a cambiar ese esposo borracho, Dios va a cambiar ese hombre infiel, Dios lo va a cambiar y va a hacer de él un buen hombre, un hombre fiel. Eso solo lo puede hacer Dios. Cuando nosotros nos levantamos para creerle y ayunamos, y Dios va a remover la vida de esas personas y oiremos de esos testimonios, y ese hombre que está lejos de Dios llegará a Dios. Ese hijo que vive en el mundo, en el pecado, vendrá y buscará de Dios y luego va a servirle a Dios, se va a casar, se va a bautizar, va a servirle a Dios, va a usar lo que Dios le ha dado. Porque la iglesia, la congregación necesita gente que llegue para servir en la obra de Dios. Se necesitan músicos, y en el mundo hay miles de músicos buenos, excelentes, pero le cantan al mundo. Pero Dios va a traer a esos hombres para que cambie su vida, para cambiar su vida, y ahora ellos le canten a Dios y usen esas gargantas prodigiosas, esas voces, esas manos que interpretan esos instrumentos tan magistralmente. Dios los va a usar para ello, y debemos declarar esa palabra sobre nuestras familias, aunque los veamos borrachos. Y entonces los vemos, en vez de una cerveza, los vemos con la palabra, con la Biblia en la mano, predicando en las calles. Esa es la fe que tenemos en el Señor, y eso nos produce vida. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que ahí donde esté mi hermano, amigo, va a repetir esto que yo le digo: mi familia le pertenece a Dios. Vamos a repetirlo: mi familia le pertenece a Dios. Otra vez: mi familia le pertenece a Dios, porque Dios nos dio la familia para bendición. Dios no nos dio hijos para maldición. Dios no nos dio hijos para muerte, sino para vida. Dios no nos dio hijos para el mundo, sino para la obra de Dios, para que sean misioneros, salmistas, sean profetas de Dios, sean pastores de Dios, para que sean misioneros, evangelistas, maestros de la palabra, para que nos enseñen o enseñemos la palabra al que no conoce. Así que nosotros estamos bendecidos, y Dios quiere quitar esa venda que hay en nuestros ojos. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad de Dios nos hará libres. Somos importantes para Dios. Lo que pasa es que hay un velo que Satanás ha puesto, y ese velo debe ser quitado de la vida de las personas, y entonces veremos la verdad de Dios, que es supremamente maravillosa.
quiero leer y entrar como en un contexto de por qué Dios da esta palabra en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Y quiero hacer como contextualizar, mejor por decirlo de esa manera, por qué Dios y a quién Dios le estaba diciendo. Entendemos que es una palabra dada a todos, aunque Dios se la estaba dando al pueblo de Israel, pero hoy día nosotros somos como la representación de Israel, porque ahora somos la iglesia de Jesucristo, por el cual vino a morir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Mire, mis amados, nosotros quisiéramos que el mundo fuese diferente. Si le preguntáramos en la calle a alguien, la gente dice, sí, yo quiero un mundo que no haya injusticia. Yo quiero un mundo donde haya paz, donde la gente no sufra, donde la gente no tenga dolor. Y de corazón quisiéramos eso, pero la realidad de la vida es diferente. La realidad del mundo es totalmente diferente, porque la palabra dice que el que manda en este mundo de pecado es Satanás, quien ha tomado dominio sobre el mundo, y por eso vemos las tragedias que suceden diariamente. Quisiéramos que no fuera así, pero esa es la realidad. Y lo que vemos acá es que el camino y la salida que hay para librarnos de ese mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la palabra de Dios hecha carne, que es Jesús. La palabra de Dios que nos instruye cuál es el camino que debemos seguir, y nosotros los cristianos lo sabemos. Es Jesucristo, pero en medio de que somos cristianos, la Biblia muestra que los que logran vencer son los que sean valientes en Dios, los que se levanten y arrebaten el reino de los cielos, como dice la palabra. El enemigo se levanta para dañar, pero nosotros nos levantamos para pelear en contra del enemigo, de Satanás, de sus demonios, que son los que tienen oprimidos al mundo. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los violentos, o en otra versión dice, los valientes logran arrebatar ese reino o tomar ese reino de los cielos para nosotros. Así que es muy importante, mis hermanos, que usted se mantenga firmes. El mundo va a seguir igual y peor, no es por desanimarlo. Quisiéramos tenerle mejores noticias del mundo, yo estoy hablando, pero quiero decirle que en Dios es totalmente diferente. Quiere tener una vida buena, una vida feliz, busque a Dios y acérquese a Dios. La felicidad no está en el mundo, en el pecado, en la cerveza, en la fiesta. Tal vez la carne se agrada, pero al final el espíritu se entristece. Y lo que Dios salvará es el alma de las personas, que necesita que esa alma reconozca la verdad de Dios y se acerque a Dios. Así que dice la palabra en Mateo 24, habla de los finales tiempos. Y quiero leer un momento acerca de Mateo. ¿Qué dice Mateo acerca de los finales tiempos? Que muestra tiempos supremamente duros, y por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque se está cumpliendo lo que la Biblia habla en su palabra. Más de 2000 años que se escribió esta Biblia, o los escritos se hicieron en esa época, y mire lo que está sucediendo, porque Dios revela lo que ha de pasar en el tiempo. Y aquí dice, dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, versículo 3. Y habla de las señales antes de llegar el día final. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, dinos, Señor, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Y cuándo será tu venida? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Hay un poder engañoso sobre el mundo que ya es fácil engañarnos unos a otros. Pero dice, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay muchos que vienen. En esta semana una línea ortodoxa del judaísmo proclamó que ha llegado para ellos el Mesías, un hombre relativamente joven. Él se llama Hizkiyahu ben David.
es el nombre que él tiene. Y ellos dicen que ese es el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Y está hablando de hombres eminentes en la palabra, doctores de la ley, rabinos especializados de años. Y ellos no pueden entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único Mesías para el mundo y para el pueblo de Israel. Y ahora proclaman un hombre más de los muchos que han aparecido diciendo: yo soy el Cristo. Dice que no le creáis a ello, porque Jesús, el Mesías, ya vino y es Jesucristo, el Verbo hecho carne. Él es el Mesías para el mundo y para nosotros, según la palabra de Dios. Y dentro de las cosas que ocurrirán en los tiempos finales y están ocurriendo, versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero algo importante que dice acá es: mire que no se turbe vuestro corazón por ello. Aunque venga todo eso, mi hermano y amigo, eso no debe perturbar nuestro corazón, porque la Biblia está diciendo que eso va a ocurrir. Y si eso va a ocurrir y no se puede detener, pues ¿para qué nos afanamos? Claro, oremos a Dios por la conversión de las personas. Porque como decía alguien, si un problema no tiene solución, ¿para qué me afano si no tiene solución? Pero en Dios todo problema tiene solución, y la solución para el mundo es la oración y la intercesión por el mundo perdido, para que el que no conoce, conozca de Dios. Entonces, en ese sentido sí hay solución. Dice: no se turbe, no os turbéis, porque es necesario, vea lo que dice la palabra, que todo esto acontezca, es necesario que todo esto venga. Así que estamos tranquilos, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Vea, este virus que ha venido al mundo es una peste que ha llegado, un virus que ha afectado a la humanidad y seguirá haciéndolo, y ha causado problemas sociales, problemas de salud pública, problemas económicos, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas aún físicos a las personas, desequilibrio mental. Ha traído toda esa afectación a la humanidad y nadie la puede quitar sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios por la ciencia, por la psiquiatría, por la psicología, pero ellos no pueden hacer lo que el Señor hace, que es transformar la mente, los pensamientos, el alma de una persona. Y luego dice, vean, entonces, el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Vendrá persecución a la iglesia, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y versículo 11 dice esto: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hemos oído de muchos que profetizan y aún mucha gente los sigue, oiga, y uno dice, oiga, pero esta persona, esa mujer, vea cómo profetiza. Ese hombre dice una cantidad de barbaridades y no le sale ni una. Y a pesar de eso la gente los sigue. Terrible esa ceguera que hay aún en el mismo pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que vendrán muchos profetas, falsos profetas, que se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe por qué lo engañan? Porque no conocemos la verdad completa. Verdades a medias, pero no la verdad completa. Por supuesto que Dios no demanda que para salvarse tengamos que saberlo absolutamente todo, porque nadie puede saberlo todo sino Dios. Pero sí debemos cuidarnos en lo que oímos. No crea todo lo que aparece en las redes, aunque parece bonito y hablan de Dios. Satanás también, dice la Biblia, él habla la palabra de Dios, pero para engañar a otros. Los demonios, dice que ellos creen y tiemblan. Tremendo eso. Entonces, cuidado con eso, mis hermanos, amigos. Y acá dice algo importante: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso lo vemos actualmente.
más, esto es una palabra clave, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga en Dios es el que va a lograr la victoria. Hay personas que llegan a una iglesia cristiana y luego se van y no vuelven. Y al final su vida no va a avanzar porque no permanecieron. El punto es lograr permanecer en Dios a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de que yo ayuno y parece que no se viera nada. Pero la vida cristiana no es hacer una oración o hacer un ayuno y ya, como quien tiene una varita mágica y ¡zas! Todo fue hecho. No, mi hermano, la vida cristiana es para los valientes, para aquellos que se esfuerzan, que se levantan, para aquellos que batallan en favor de la familia, en favor de un país, de una nación. Ellos son los que van a vencer. Y yo sé que tú y yo vamos a vencer porque nos esforzamos para seguir adelante. A veces ve uno parejas de 50 años de matrimonio y uno cree que la pasaron delicioso todo el tiempo, pero no. Fueron luchas, fueron batallas, se soportaron, tal vez se separaron por un momento, pero volvieron y lucharon y batallaron y después entran en un tiempo como en una planicie de tranquilidad y de paz. Pero es porque la lucharon, la batallaron. Y Dios quiere hombres esforzados y valientes. Dios quiere mujeres esforzadas y valientes que paguen el precio, hermano. Si tú no pagas el precio, no va a pasar nada. Esto es para los que batallan, para los que luchan, pero te animamos a que lo hagas en el nombre del Señor. Entonces, mis amados, muy importante, eso quiere Dios. El mundo es difícil, es complicado, las situaciones vienen supremamente duras, pero el que es valiente va a arrebatar ese reino para sí. Gloria a Dios por ello. Y la palabra se llama levántate y resplandece, como hemos dicho. Quiero decirle esto, buscando en el estudio bíblico, dice los capítulos 60, 61 y 62 del libro del profeta Isaías, muestra la gloria que va a venir sobre el pueblo de Dios. Vea tan bonito. Si hay desánimo, si hay desaliento, si hay incredulidad, ya falta de fe, como que no hay esperanza, estos libros sagrados de Dios nos muestran lo que va a venir para tu vida y para mi vida, que serán cosas poderosas, cosas grandes que Dios va a traer para tu casa. Y vamos a entrar en ese pequeño contexto de que había hablado hace un ratico. Dios liberó a su pueblo de Egipto. 430 años duró ese pueblo, varias generaciones. Dios usó a Moisés para liberarlo. Y con mano fuerte y brazo extendido, Dios libró al pueblo de Israel que estaba en Egipto y lo pasó luego del mar, dice, para entrar en el desierto y comenzar a caminar por el desierto. El viaje duraba 40 días. De ir de Egipto a la tierra prometida a Canaán. Pero ellos, por su incredulidad, mire esto, por su rebeldía, por su queja, dice la palabra que por cada día el Señor añadió un año por cada día, es decir que eran 40, entonces duraron 40 años cuando eran 40 días. Y Moisés luchó con ellos y al final lograron entrar a la tierra prometida y Dios dio leyes a través de Moisés para que el pueblo viviera bajo esas leyes. Pero el pueblo se apartó de Dios, el pueblo se alejó de Dios. Y simplemente por el pecado, ese pueblo que Dios había traído de Egipto, ahora resulta que Dios los entrega en manos de un imperio que se llama el Imperio Babilonio. Parece como contradictorio. Dios nos rescata, pero luego Dios nos entrega al mismo enemigo. Pero es por el pecado del hombre que el hombre a través de la historia no ha podido dejar o no hemos podido dejar el pecado que está en cada uno y eso nos aleja de Dios. Y Dios, dice la palabra, entonces entrega en manos del imperio babilonio a su propio pueblo, a Judá y a Jerusalén, que es la ciudad santa de Dios.
Y quiero leer Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10 al 14, acerca de lo que estoy hablando, que Dios entregó en manos de los babilonios, en cabeza de Nabucodonosor, el rey de los babilonios, que los llevaría a un exilio de 70 años en tierra extraña. Y dice Segunda de Reyes 24, 10 al 14. En aquel tiempo, vea, subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. El mismo rey se vino a la ciudad a conquistarla, cuando sus siervos la tenían ya sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, de Jerusalén, vea. Todo lo que había en el templo de Dios, este hombre Nabucodonosor y su ejército saquearon los tesoros. Y los tesoros de la casa del rey también los sacó. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio este hombre Nabucodonosor y su imperio llevó a cautiverio a toda Jerusalén. ¿A quiénes? A todos los príncipes y a todos los hombres valientes. Hasta 10,000 cautivos llevó, y a todos los artesanos llevó, y se llevó a los herreros, y no quedó nadie, excepto, mire, los pobres de la tierra. Los dejaron como para que la ciudad siguiera, aunque la ciudad la destruyeron sus muros, los quemaron, destruyeron el templo, lo saquearon y lo acabaron. Y fue duro eso, mis amados hermanos, para un pueblo. Pero algo importante es que Dios había dado por medio del profeta Jeremías una profecía que decía que al cumplirse 70 años de esclavitud en el exilio, Dios en su misericordia, después de que ellos hubieran pagado el castigo, porque ese fue un castigo de Dios, usó a los babilonios como un rejo, como una vara para castigar a su pueblo. Pero algo hermoso de Dios es que aunque hayamos pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Y dice esta profecía, vea, que a los 70 años del cautiverio, Dios lo regresaría a su tierra. Jeremías 29:10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, dice el Señor en su palabra, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, cuando se cumplieran 70 años de su cautiverio. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21. Vamos a mirar esas profecías. Ya el pueblo estaba en cautiverio, 10 años, 20 años, allá esclavo, en oprobio. Muchos se acordaban de sus familias o de los pobres que quedaron allá en la ciudad de Jerusalén ya destruida, y siguieron viviendo ahí, y la mayoría murieron en ese lapso de tiempo, y los que estaban expatriados allá en Babilonia sufrían, lloraban. Para ellos fue un martirio total todo ese tiempo. Muchos por supuesto murieron, otros quedaron, generaciones se levantaron. Y acá dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, perdón, en 2 de Crónicas capítulo 36. Vamos a leer la palabra de Dios. 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 11 en adelante, para contextualizar lo que yo estoy hablando. ¿Por qué Dios usa la palabra levántate? Es porque el pueblo fue llevado a una tierra extraña por causa del pecado. Dios lo entregó en manos de un reino extraño y ellos sufrieron allí. Pero luego Dios hace algo hermoso, que dijo: bueno, eso no va a durar toda la vida, en 70 años yo voy a hacer que regresen a su tierra, y habrán pagado su pecado y habrán aprendido, yo creo que diría Dios.
Y dice 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Que la palabra que le hablaba era que el pueblo debía arrepentirse y buscar a Dios, y ellos no quisieron. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Está hablando de Sedequías. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. El mismo rey de Jerusalén y de Judá no se doblegó ante Dios, y fue obstinado su corazón. También todos los príncipes, porque si la cabeza no sigue a Dios, lo más probable es que el cuerpo no lo haga. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Vea, cuando se habla por las redes, por una emisora, un hombre pasa y habla, una mujer pasa y habla, es Dios hablando al mundo que se arrepienta. Y Dios envió por medio de mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16 más, ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios, se burlaban de ellos. Eso es mentira, ese no sabe, es un fanático. Vivimos es la vida humana, las riquezas, eso es lo que nos gusta, pero esas cosas tal vez no sabemos si existen, decían tal vez ellos en su lejanía de Dios. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras que Dios les enviaba y se burlaban de los profetas de Dios, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Dios tiene una misericordia, pero esa misericordia podríamos decir que tiene un punto y ya no soporta más Dios, y Dios envía su ira. Por lo cual, vea, por la ira de Dios, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos o los babilonios, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, o anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Dios los entregó en manos de este hombre tirano y perverso. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, de los príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Mire lo que hicieron por el pecado. Dios permitió que este hombre viniera y quemara la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén. Jerusalén, una ciudad rodeada por muros, y lo destruyeron. Y consumieron a fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Está haciendo como un resumen. Y fueron siervos de los babilonios y del rey de sus hijos, hasta que vino el reinado de los persas. Mira, aquí entra otra parte. Dios levanta a un hombre llamado Ciro, rey de los persas, otro imperio que llega y derrota al imperio babilonio, y lo hace con un propósito. Hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Vean. Entonces Dios, en su plan de salvación, dice, van a estar 70 años, yo voy a hacer que no Nabucodonosor, sino otro rey de otro imperio los derrote, para que ese rey, el cual yo le voy a despertar su espíritu, se levante y proclame que el pueblo de Israel, todos los israelitas, pueden ya regresar a su tierra. Y vamos a leer Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, hablando del tema de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, mire,
la palabra de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho así ha dicho Ciro, rey de Persia. Él dijo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que la reedifique, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, esa era la proclama, si hay alguien acá entre este pueblo que pertenezca al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, mire eso, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Tremendo, ¿no? Después de semejante castigo, Dios dice: bueno, ya cumplieron, ahora yo los voy a levantar. Y levanta al rey Ciro, y el rey Ciro los envía con oro, con plata, con maderas, para que vayan a edificar. Eso fue una orden que Dios le dio al rey Ciro, porque dice que él despertó el espíritu dormido del rey Ciro. Gloria a Dios por eso. Y entonces llegamos al punto inicial donde estábamos para indicar la palabra: levántate y resplandece. Los antiguos exiliados, los que estaban allá en Babilonia, los judíos que estaban allí, ahora han regresado por voluntad de Dios y mandatos de Dios. Después de 70 años, regresaron a su tierra con provisiones para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Después de 70 años de duro cautiverio por causa de su pecado, su regreso a Judá y a Jerusalén parecía feliz. ¿Quién no quiere regresar a su tierra? Yo creo que mis hermanos venezolanos anhelarían que haya libertad en su país y decir: voy a regresar a mi tierra, a ese campo, a ese pueblo, a esa vereda, voy a ver a mi familia, todo es alegría. Y parecía que todo era alegría y felicidad, pero aparece un problema que se relata en los libros de Esdras y Nehemías, y hablan acerca de la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Pero esos recién llegados no la tuvieron fácil, porque la gente que habitaba allí en ese lugar los rechazaron. Entonces los vieron como invasores ahora, cuando eran personas que estaban en su tierra y les pertenecía la tierra, pero después de tantos años dijeron: uy, no me vengan por acá, nos van a dañar la ciudad, nos van a contaminar. Y recibieron esa confrontación, y el proyecto inicial de la construcción se tardó y comenzó a dar pasos muy lentos, cuando se pensaba que rápidamente se iba a reconstruir. Esto por causa de que hubo oposición de hombres, aún de Dios. Y quiero que leamos Esdras capítulo 4, versículo 1 al 4, y habla acerca de este tema, aunque luego sí se siguió con el trabajo, pero aquí hubo unos adversarios. Es decir, que a veces creemos que porque Dios ya nos envía, todo va a ser fácil y ya todo está. Cuando Josué entró al pueblo de Israel, a la tierra prometida, todos felices, gozaban, contentos, pero mentiras, porque allí habían enemigos, gente que tenía las tierras, gente que dominaba. Entonces ellos tenían que pelear. Duraron años, 10 años, tal vez 15 años, para lograr vencer a todos ellos, comenzando por Jericó, cuando los muros fueron caídos. El Señor los hizo caer a causa de un acto de fe que el pueblo de Dios, pero después tuvieron que batallar, luchar años. Y a veces creemos: porque yo soy de Dios, ya todo es suave, todo es fácil. No, a veces antes hay oposición del enemigo para no dejar hacer las cosas, pero ahí es donde yo tengo que levantarme y fortalecerme en el Señor y pelear la batalla, y Dios nos dará la victoria, así como se la dio a este pueblo. Pero vamos a ver esa parte de oposición, capítulo 4, versículo 1 al 4, a ver si no... Oyendo los enemigos de Judá, los que estaban ahí ya, de Benjamín, que los
los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel, vinieron a Zorobabel, que era uno de los que había venido de allá, de las familias de Zorobabel, del pueblo de Dios, y él es un hombre de Dios que se había levantado para decir, vamos, el Señor nos envía nuevamente a nuestra tierra. Entonces, los que estaban en esa tierra vinieron a este hombre, Zorobabel, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, vean, les exigieron, ustedes son nuevos acá, vamos a edificar con ustedes, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá, vean, y lo atemorizó para que no se edificara. Ellos venían animados y felices y contentos, y lo rechazan, y aparecen unos líderes diciendo, no, venga, nosotros vamos a ayudar. Y este hombre, Zorobabel, dijo, no, Dios nos dijo que nosotros éramos los que teníamos que edificar casa de Jehová. Y se presentó un problema, vean, grave y una guerra fuerte entre ellos. Nehemías capítulo 4, hay un poco más adelante, también habla de esta parte. Estoy diciendo esto para mostrar la realidad de la vida en que vivimos. Y igualmente, Nehemías 4, 1 al 8, cuando oyó Sanbalat, vea, que era uno de los que estaban en Jerusalén durante todo el tiempo, se levantó ahí. Cuando este hombre, Sanbalat, oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos que habían llegado, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Vean, cómo los menospreciaban, ¿sí? Y a veces puede pasar eso, vea esos pobres, o ese pobre hombre, o esa pobre mujer. Pero aunque se vea débil, es fuerte en el Señor. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Tremendo atrevimiento. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, otro igual a él, que menospreció a los hijos de Dios, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Mire ese menosprecio tan terrible de estos hombres, eminencias que eran. Y en el 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, vea, de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ellos clamaron a Dios, Señor, mira a estos hombres que se oponen a que se haga la obra de Dios, pelea en favor de nosotros. Dice, pero edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Tremendo, ¿no? Y luego dice, entonces nosotros nos postramos y oramos a nuestro Dios por esta causa. Y Dios peleó a favor de ellos y se logró terminar la reconstrucción de Jerusalén en muchos años. Gloria a Dios por ello. Entonces, ya ellos estaban ahí en ese lugar, pero ellos sentían menosprecio de los demás. Aunque habían hecho el trabajo y habían cumplido a Dios, ellos eran menospreciados, eran los pequeños, los que nadie les interesa, los apartados, los no amados, aunque habían sido del pueblo de Israel y regresaban a su tierra. Vivían con los ojos hacia caídos, de pronto les era difícil levantar el rostro
y valorarse, ni se sentían menospreciados, como que no valían. Y es ahí donde el Señor trae esas palabras de aliento y dice, levántate, vea. Llegamos al punto inicial. Tal vez los demás te vean que eres menos que ellos. Tal vez los demás vean que ya no vales nada. Pero el Señor te dice, levántate de ahí, de ese estado en que estás. Tal vez de menosprecio. Tal vez el sitio donde vives no es el mejor. Tal vez no tienes el mejor trabajo. Tal vez no puedes vestir bien, no puedes comer bien. Tal vez vives una vida dura, difícil, pero somos hijos de Dios y ahí es donde Dios entra y dice, levántate en el capítulo 60 de Isaías, y el Señor comienza con eso y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tal vez para muchos esa palabra sea para muchos que dicen, no, yo he sido muy menospreciado, tal vez mis padres me abandonaron, tal vez tuve un hogar y mi esposo me abandonó con hijos y ya no soy la que soy antes. Tal vez los años han pasado y ya no somos lo que éramos, las fuerzas se han perdido, las canas han salido, las arrugas han aparecido. Pero el Señor dice, eso no es importante, porque lo importante es la comunión que tengamos con Dios. Y ahí es donde Dios entra y dice, levántate, mujer, levántate si estás caído, y aunque creas que no hay solución, levántate, dice Dios. Aunque veas que tus hijos parecen que ya se perdieron y van a morir en el mundo, aunque parezca que ese hogar no va a funcionar y tu esposo nunca va a regresar, dice, levántate, mujer, levántate, varón. Aunque tal vez tú seas un líder de un grupo cristiano y parece que se va a acabar, y esta cuarentena hizo que muchas iglesias cerraran y ministerios se acabaran, pero tal vez está en ese punto y el Señor hoy te dice, levántate, varón, de esa condición. Y mira a Dios y pon los ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Levántate. Eso es lo que el Señor te dice. No te quedes postrado ahí, porque no te vas a levantar. Tú tienes que levantarse en el nombre del Señor y proclamar la palabra de Dios, porque ya tú no eres esclavo del pecado, ya Dios te sacó de esa esclavitud, como Dios a quien le está hablando al pueblo de Israel, dice, yo ya te he perdonado ese pecado, ahora no mires tu vergüenza, sino levanta tu rostro a Dios y levanta tu vida, mi hermano, ciñe tus lomos, levántate en el Señor y Dios te va a levantar hoy para la gloria de Dios. No te acuerdes, hermano, de las cosas pasadas, de lo que hiciste. Tal vez pecamos, tal vez hicimos daño a muchos, pero el Señor ya nos ha perdonado y ya no traigamos a memoria esas cosas que nos hacen sufrir. Tal vez la pérdida de un ser querido es duro, es difícil, como nos decía la líder de los jóvenes, perdí a mi mamá hace casi un mes y tengo un dolor profundo, pero por encima de eso está Dios, y Dios te dice, levántate de ahí. Tal vez estás en luto, pero el Señor dice, oiga, ya no más, levántese porque vas a perecer ahí. Levántate que yo tengo un futuro glorioso para ti. Qué bendición, dice el Señor ahí. Y dice, resplandece en el mismo versículo 1, resplandece, hermano. Es decir, que tu rostro resplandezca de alegría, de saber que Dios está contigo. Dios quita mi tristeza, mi dolor y lo cambia en gozo y en felicidad. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Mire esa palabra tan bonita. Cuando venimos a Dios, Dios nos irradia de su luz, de la luz de Cristo, pero por causa del pecado esa luz se apagó. Pero ahora ya pagaste el pecado y pagaste lo que hiciste, pero ahora Dios dice, levántate, resplandece, porque ha vuelto la luz de Cristo a tu vida. Y ahora eres nuevamente un hijo de Dios y andas en los caminos de Dios. La luz de Cristo te ilumina. Levántate, no te quedes en la oscuridad.
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová te envuelve, hermano, en medio de tu lucha, que dices que ya no puedo más, Señor, vea, ya no sé qué hacer. No, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Dios no esconde los sucesos finales. Dice, vendrán cosas duras para el mundo. Vendrá soledad, desolación, oscuridad. Dice, tinieblas y oscuridad vendrán sobre las naciones. Aunque venga todo eso, dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea Dios por eso. Aunque el mundo esté así, nosotros estamos llenos de la gloria de Dios. Y lo que nos espera son cosas supremamente poderosas para nosotros, los que seguimos adelante en la batalla de los caminos del Señor. Levántate, te dice el Señor, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Al final de tanto sufrimiento para el creyente en Dios vendrá lo que la palabra de Dios llama en este capítulo el futuro glorioso de Sión. Mire lo que la palabra dice, que es lo que llama también la tierra prometida, el cielo nuevo y la tierra nueva para nosotros. Mire tan bonito. Vamos a leer Isaías 60 y mismo versículo 18. Mire eso que Dios va a traer para nosotros, los hijos de Dios, mis hermanos, cuando venga ese día glorioso. En el versículo Isaías 60, 18 al 22. Mire ese lugar tan hermoso, en medio del mundo que se oye violencia, guerra, injusticia, muerte, dolor. Aquí dice algo interesante, que es algo que nos da vida y nos da fortaleza. Dice el versículo 18, nunca más, mire esto tan lindo, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Mire eso que Dios traerá. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará la luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Gloria a Dios. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, dice el Señor. El pequeño vendrá a ser 1000, ya no habrá pequeños. Ya no habrá más pequeños, ya no habrá más humillación, mis hermanos. Ya no habrá discriminación, si es rico, si es pobre, si es negro, si es blanco, si tiene o no tiene, hermano. Ya no habrá eso. Bendito sea Dios por ello. Gloria a Dios por ello, dice la palabra. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios por ello. ¿Qué queda por decir, hermanos? Este ayuno de 40 días, para quienes se han levantado y le han guerreado, tendrán una gran recompensa de Dios en favor de sus familias. Hijos se casarán. Esa es la recompensa de lo que habla la palabra. Después de ese ayuno, hijos comenzarán a servirle al Señor. Esposos regresarán a casa, hogares serán restaurados por el Señor, deudas serán pagadas por el Señor, puertas Dios abrirá de empleo, de estudio, y los hijos regresarán al camino de Dios.
porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Ya Cristo pagó por tus pecados. Ya no debes nada. Ahora es que tú te levantes en favor de tus hijos. Y Dios hará cosas extraordinarias. Por eso el Señor nos da esta palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vendrá lo mejor al final, mi hermano. Esa es palabra de vida que el Señor nos da hoy para que busquemos la presencia de Dios, para que tengamos ese futuro glorioso donde ya no habrá violencia, ya no habrá grande ni pequeño, ya no habrá luz del día, porque Dios mismo será la luz y Jesucristo su lumbrera, dice la palabra de Dios. Vamos a entonar este cántico muy hermoso que dice: ya no soy esclavo del pecado, ahora soy hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Adore a Dios. Dios está ahí ministrándole en su vida. Ya Cristo pagó por tu vida, mi hermano y amigo. Ya no debes nada. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres el amado de Dios, un amado por el Señor. Y todo lo que el Señor dice será para los hijos de Dios. Esa tierra nueva y ese cielo nuevo es para los hijos de Dios, porque ahora yo soy hijo de Dios, ya no soy bastardo, soy hijo de Dios. Bendito sea Dios. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Gloria al nombre de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Así es, Señor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dígale al Señor en esta Ya mañana. no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Así es, tú eres un hijo. Y la herencia es para los hijos. El hijo permanece. Dice la palabra de Dios. Tú eres una hija de Dios. Desde el vientre Dios te fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, Aleluya. recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo Yo soy hijo de Dios. otra vez, ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ya no
del temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios, qué bendición, mis hermanos. En este día poder estar compartiendo este tiempo tan hermoso. Mire lo que Dios tiene para usted. Vendrán cosas poderosas, cosas grandes que no habíamos imaginado para aquellos que le buscan y le sirven. Dios tiene preparado Solo cosas sé extraordinarias, hermanos. que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios Por tu amor. Yo soy hijo de Dios. por tu perdón. Yo soy hijo de Dios. Amén, qué felicidad, mis hermanos, poder estar acá delante de Dios, delante de ustedes, juntamente con mis hermanos, en la alabanza, en la adoración, disfrutando de este tiempo. Queremos bendecirles, hermanos, en este día y queremos dejarle con esta palabra: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos, en este día, y les animamos a que continuemos adelante con los ayunos de 40 días. Así que, hermano, mañana tenemos el ayuno virtual. Quien va a predicar estará acá en el templo, pero de lo demás estaremos en casa. A partir del martes ya podemos reunirnos. Martes, miércoles tenemos el culto, el jueves tenemos obviamente el ayuno todos los días. En la tarde tendremos las mujeres, las damas, en su culto de las 3 de la tarde, y el viernes tenemos el culto de los jóvenes a las 7 de la noche acá en la iglesia. Lo demás, fines de semana, por ahora van a ser virtuales. Así que, mis hermanos, me alegro, hermano, poder haber compartido con ustedes. Gracias a todos y muchas bendiciones en el amor del Señor. Dios los bendiga, mis hermanos.